Bueno, estamos viendo la doctrina del pecado, que es el cuarto módulo de lo que comenzamos ya hace varios meses, que es la teología sistemática. Ahora, el tema de la teología sistemática, por supuesto que vamos a tratar durante el año 2019, si el Señor lo permite, de abarcar la mayor cantidad de temas relevantes en relación a nuestra formación como cristianos. Y también, por sobre todo, por el hecho de que como congregación siempre debemos tener un mismo sentir en cuanto a la dirección escritural que la Iglesia tiene. Eso es fundamental, entendiendo, ¿no es cierto?, que la interpretación no es privada y por lo tanto nosotros debemos ceñirnos exclusivamente a lo que la Escritura nos va revelando. También es posible que ustedes, si hacen algún estudio personal de algún libro de teología sistemática o algún seminario de teología sistemática, encuentren más puntos relacionados con esta doctrina, pero la idea, ¿no es cierto?, es que nosotros podamos tener los elementos más relevantes y que nos permitan, a través de esos elementos más relevantes, realizar ya de manera voluntaria una profundización del tema. Pero si logramos entender esto, manejar esto y practicar lo que estamos aprendiendo, obviamente estaremos dando, gracias al Señor, un paso mucho más amplio de donde estamos. Muchas gracias, Nene. Bueno, lo primero que vimos ya hace algunas semanas, la revisión de los términos o las palabras en cuanto a su traducción. En cuanto a su traducción, recuerden que hay dos palabras que prácticamente dominan todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es la palabra hatá y en el Nuevo Testamento es la palabra amartía, y ambas significan errar el blanco. Ahora, obviamente si nos quedáramos solamente con la palabra que se traduce, nos quedaría una sensación, y de hecho queda como una sensación bien poco como impresionante, errar el blanco. Lo dije la semana pasada, suena como una cosa hasta media deportiva. Pero por eso es que lo segundo que vimos fue ya el concepto de pecado. Que eso significa, ahí está lo que hemos visto, ¿no es cierto?, significa ya entrar a la Escritura y a descubrir qué es, por definición de la Escritura, pecado. Y la mejor de todas, y probablemente la que es regente de todos los demás versículos, es lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, capítulo 3, versículo 4, donde dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues, y ahí está, el pecado es infracción de la ley. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque la ley está vigente. Nosotros a veces en círculos cristianos se tiende a veces a malentender o a equivocadamente, ¿no es cierto?, enseñar que ya la ley no está, no corre, no existe, la ley fue abolida, y no es así. El mismo Señor Jesucristo nos dice en Mateo 5, 17, 18, no penséis que he venido para abrogar la ley. Él no vino a eso, vino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, cosa que todavía no sucede, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La ley sigue estando vigente. La ley de Dios es la misma que cuando el ser humano está sin Cristo. Por supuesto que la ley es una maldición porque no se puede cumplir. Si se cumplen algunos y se viola uno, nos hacemos pecadores de todo. Entonces, nuestra condición como seres humanos caídos frente a la ley, obviamente que es un elemento que nos maldice, pero no es que la ley sea maldita, sino que la ley, todo lo contrario, dice el apóstol Pablo, es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora, nosotros, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, en su infinita soberanía, el Señor Jesucristo nos imputó a nosotros. Cuando dice que nos imputó y nos declara justos, ¿qué significa ser declarado justo? Significa que cumplimos la ley, pero no la cumplimos, sino que la cumplió Cristo. Por eso es que en Cristo nuestros pecados son perdonados y somos justificados. Y continuamos siendo justificados. Una cosa es la justificación posicional, que ocurre una sola vez, y después es la justificación en el proceso de santificación, donde hoy día nuestro Señor Jesucristo opera como un sumo sacerdote que intercede, como un defensor, como un abogado defensor, como dice 1 de Juan también, en favor nuestro.
¿no es cierto? Hijitos, no pequéis, pero si alguno peca, abogado, defensor tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Ya? Entonces eso es importante porque hemos sido salvos de la culpa del pecado, estamos siendo salvos de la influencia del pecado, pero un día seremos salvos de la presencia del pecado. ¿Recuerdan el conflicto de Pablo en Romanos 7? El pecado que mora en mí, ciertamente hay una naturaleza pecaminosa que convive con mi naturaleza espiritual, y ahí es donde ocurre verdaderamente la lucha espiritual. La lucha espiritual no ocurre en el inconverso está muerto espiritualmente, él no tiene una lucha espiritual. Lucha espiritual solamente puede tener aquel que, por la gracia de Dios, ha nacido de nuevo y el Espíritu Santo mora en él o en ella. ¿Ya? Entonces, la definición de pecado como concepto es infracción de la ley. Y la semana pasada ya comenzamos a ver el segundo punto, que es el origen del pecado. Recuerden que vamos a ver 5 puntos de este módulo, el origen del pecado. Y lo primero que vimos es que el pecado se origina no en el género humano, sino que el pecado se origina en este ángel de luz, este querubín protector, que se llamó inicialmente Lucifer o Luzbel, ¿ya? Y que fue creado en una similitud con la creación del ser humano, fue creado al parecer al final del proceso de creación de seres angelicales o seres celestiales que Dios hizo, porque dice que todo se preparó, hubo una orquesta, hubo canto, ¿no es cierto? Y hubo regocijo de los otros seres cuando se crea este querubín protector, ¿ya? Pero este querubín protector, como nos dice el libro de Ezequiel, recuerden usted también el concepto del antropomorfismo. El antropomorfismo, que la Biblia lo usa muchas veces, que es cómo Dios digiere o nos hace digerible una verdad eterna. Y acá está usando la figura del rey de Tiro, que en términos históricos por supuesto que existió, pero detrás de lo que es la fachada, por así decir, del rey de Tiro, está la figura de este ángel de luz, que producto de lo que dice ahí, ¿no es cierto?, a causa de la multitud de tus contrataciones, que la palabra ahí es tráfico en el idioma original. Tráfico de qué no sabemos, pero algo a escondidas de alguna manera Satanás hacía, pensando que burlaba a Dios, y esto de alguna forma fue llenando de iniquidad y pecado. Al parecer, y esto por favor es dentro de un marco de una interpretación plausible, esto no es 100% efectivo y podemos desecharlo, pero al parecer cuando habla de este tráfico, de alguna forma, porque también la palabra en el hebreo se puede traducir como confabulación, ¿no es cierto? Es como que estuvo preparando y de alguna manera Lucifer en ese entonces fue alentado por aquellos mismos, como dice acá, ¿no es cierto?, que por su hermosura, su esplendor, lo alababan, ¿cómo se llama esto? Lo admiraban, y eso él, en vez de pararlo o de canalizarlo hacia Dios, comenzó a albergarlo en sí mismo, ¿ya? Y eso entonces dice que, versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. Imagínense, ¿cuál es el signo más claro de que su sabiduría fue corrompida? Con toda su sabiduría, ¿en qué cabeza cabe que voy a derrocar a Dios o que le voy a ganar a Dios? ¿No es cierto? O sea, al punto de su locura, ¿no es cierto?, cae en esa situación. Bueno, y vemos todo esto que se genera a partir de esta situación, y ahora Isaías, que también lo vimos, ya nos habla más de y esa expresión "cómo caíste", en el idioma hebreo no existen ni los signos de exclamación e interrogación, pero sí, digamos, los énfasis, digamos, verbales y también el contexto le da los énfasis a esto. Pero acá debería haber sido también como esas cosas que son como doble, por un lado un signo de interrogación y además de admiración, porque la expresión es súper fuerte de Isaías, dice, ¿cómo caíste del cielo? La expresión tiene que ver cómo, teniendo todo, siendo perfecto, siendo todo esto, ¿cómo te metiste en esto? Es como, digamos, si lo pudiéramos nosotros castellanizar a nuestra época. Recuerden que cuando Dios, por medio del Espíritu Santo, inspiraba a los escritores bíblicos, no anulaba sus emociones, su visión de las cosas. O sea, Isaías, él
se hace esta pregunta, ¿ya? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré el trono y en el monte del testimonio me sentaré. Recuerden que Lucifer fue creado y fue puesto en el monte del testimonio, que muchos piensan que es el monte, aunque el monte del testimonio es el monte Hermón, que está en los altos del Golán, así se le conoce, el monte Hermón, que era el monte del pacto, pero al monte del testimonio que se está refiriendo aquí probablemente sea el monte Sión, donde se establece el pacto abrámico, ¿ya? Pero como sea, estaba ya Lucifer en ese entonces aquí y por lo tanto Lucifer tenía una función, recuerden, y se le llamaba querubín protector, querubín protector. Es decir, este querubín protector tenía una tarea que por supuesto no alcanzó a empezar, que tenía relación con la creación del ser humano. Por eso es que cuando el ser humano es creado, ya existía la presencia de quien fuera Lucifer, ahora transformado en Satanás. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ok. Ahora, ya vimos el origen del pecado de manera cósmica, si pudiéramos decir, y ahora vemos cómo el pecado entra en el género humano. Y vamos a ir al Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Lo que el Señor, nuestro Dios, le dice aquí a Adán, se lo dice cuando todavía Eva no era formada. ¿Ya? Génesis 2, 15 al 17. Ahora, nosotros tenemos que darnos cuenta los patrones que a pesar que sea Adán, que sea Eva, cómo los patrones afectan de forma muy similar, igual diríamos nosotros, a nosotros el día de hoy. Los elementos que Satanás usa para tentarnos y para hacernos pecar son exactamente los mismos. Y la fórmula para frenarlo, ¿no es cierto? Y dice la palabra, resistid al diablo y éste huirá de nosotros. Al diablo no hay que estarle gritando, vete, yo te declaro vencido y derrotado. No. Al diablo hay que resistirlo con la palabra de Dios, tal como lo hizo Jesús y como desgraciadamente no lo hizo Eva. ¿Ya? Génesis 2, 15 y 17, ¿hay algún lector? Bien. Tomó pues Lectora. Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ya. Lectora, porque pueden decir que sociedad patriarcal y todo. Lectora. Bien. Fíjense acá. Tomó pues Yahweh Elohim, plural, nombre de Dios, pero plural, al Adán y lo puso en el huerto. Él lo toma y él lo pone. No creó a Adán y le dijo, Adán, ¿para dónde quieres ir? No, Dios siempre en control. Nosotros los seres humanos fuimos creados con límites. La mentira de la sociedad y la cultura es que tú no tienes límites. Mentira, tenemos límites físicos, tenemos límites intelectuales, tenemos límites temporales, tenemos límites. Algunos son consecuencia del pecado, otros son puestos por protección. El ser humano no es ilimitado, no puede alcanzar todo, no lo puede todo, por supuesto que no, y creo que cuando ocurren eventos que Dios permite, de la naturaleza que llamamos, ¿no es cierto? Ahí nos damos cuenta de que en 7 o 10 segundos se nos viene todo abajo, ¿no es cierto? O nos diagnostican algo que no teníamos presupuestado, nadie lo tenía presupuestado a lo mejor, y nos damos cuenta ahí a lo mejor de nuestras limitaciones. Entonces somos limitados, y el reconocerlo no es un asunto
de despreciar algo, sino que es reconocer una realidad, porque nosotros debemos volver, como hijos de Dios ahora, a depender de Dios. Los cristianos más que nadie debiéramos tener clara nuestra posición de limitación y la necesidad imperiosa de que Dios tome el control. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Él lo puso en el huerto de Edén y le dio una orden: que lo labrara y lo guardase. La palabra guardase, la raíz en el hebreo, tiene una connotación también de protección. La pregunta es ¿por qué? Porque Dios de alguna forma está advirtiendo ya a este Adán que existe una criatura que va a buscar hacerlo caer. ¿Cierto? Que es, sabemos, Satanás y sus huestes. Ya después hablaremos sobre eso cuando hablemos sobre la doctrina de Satanás. ¿Ya? Y mandó, fíjense, tomó, mandó, colocó, puso. Dios en absoluto control, sin mediar opiniones. Dios le dio una libertad al hombre, pero Él estableció los parámetros. ¿Se entiende? Nosotros ahora como cristianos tenemos que volver a eso. Los parámetros están en la Escritura. Ahí están los parámetros. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol, y ahora le da una orden, de todo árbol, una orden con advertencia, del huerto podrás comer, tienes libertad, pero tu límite es este árbol, que él llama de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal. No comerás, ¿está claro? No que mira, una probadita, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No, a lo mejor, quizás, tal vez, voy a ver, depende, no. Claro y preciso, ¿no es cierto? La palabra morir, nosotros sabemos que no significa aniquilación, sino que significa separación. De alguna manera Dios le está comunicando a Adán, si tú comes de este árbol, tú te separas de mí, decides separarte de mí. Y cuando Dios ejecuta eso, es irreversible. La única manera de darle o revertir eso en un sentido, solamente la puede dar Dios. Pero Dios jamás va a pasar por arriba de su justicia y su palabra. Es como cuando veamos en algún momento el tema de Israel, cuando Dios se divorcia de las 10 tribus del norte por justamente la pecaminosidad de estas 10 tribus, y Él se divorcia de ellos. Y el misterio que Pablo revela en el Nuevo Testamento y el misterio que los rabinos no podían dilucidar era cómo, si Dios se divorció de estas 10 tribus, se volvía a casar con Él. Lo hacía parte de su novia. Y recordamos la ley que dice que si muere el marido, la mujer queda en libertad de volver a casarse. ¿Quién murió? Jesús. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para que el padre vuelva a recibir a quien le dio carta de divorcio. Pero eso es para otro momento. ¿Ya? ¿Cómo entra el pecado? Ahí está primero la advertencia. Segundo, Génesis 3, 1 al 7. Aquí viene ya la caída, o lo que se conoce como la caída. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos.
Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, todos conocemos esta historia, esta terrible historia, pero ¿cómo parte esto? Dice, pero la serpiente. Ahora, una cosa que es importante entender, ¿no es cierto? El Génesis fue escrito por Moisés más o menos 2000 años después de los eventos de la creación. Una vez que esta familia que entra con Jacob, 400 años después sale como con 2 millones de personas y sale una nación. Y en ese momento en el Sinaí, durante 40 años, Dios le da la ley, lo que los hebreos llaman la Torá, a el pueblo, que son los primeros 5 libros de la Escritura, el Pentateuco, ¿ya? Pero entonces pasaron 2000 años para que quedara esa ley escrita. Y entonces Moisés está relatando el Génesis 2000 años después de que ocurrieron los hechos. ¿Qué sucede en esos 2000 años? Se produce, y esto lo estoy diciendo para que normalmente, sobre todo personas ateas, dicen que los israelitas tomaron de las culturas sumerias, mesopotámicas, egipcias incluso, esta historia del pecado, del fruto, de esto, incluso del diluvio, ¿no es cierto? Porque están relatadas en culturas más antiguas que la cultura israelita o hebrea, ¿ya? Pero no olvidemos que Dios está en control de todo. Es como cuando la gente te dice, oye, pero el cristianismo tiene 2000 años, las religiones hindúes tienen 3000, 4000 años. Sí, tiene razón, en un sentido cronológico humano. Pero es cuando Dios escribió o usó, digamos, a los hagiógrafos para escribir su verdad. Entonces, está relatando eventos que obviamente sucedieron hace 2000 años, pero no es que la Biblia o Moisés en este caso tome historias mesopotámicas para ambientarlas o adaptarlas al Génesis, no, ¿ya? Es que siempre, y es al revés, el hecho de que todas las culturas tengan en su fuero interno la conciencia de un diluvio, hasta aquí en Mesoamérica también, la cultura de esto, del pecado y todas estas cosas, es que efectivamente fue un hecho real, que cuando Dios le revela a Moisés, entonces ya lo coloca por escrito. ¿Por qué? Porque Dios primero crea el pueblo y después le da la ley. Ya no crea la ley y después al pueblo. Primero el pueblo, después la ley. Entonces, la serpiente, la palabra en el paleohebreo, que es el hebreo antiguo, ahí está escrito cómo se pronuncia, pero no se escribe así. ¿Ya? El paleohebreo es más o menos tipo jeroglífico. Es nahash, que significa brillante. ¿Ya? Brillante. Entonces, pero la brillante o el brillante, aquel que brilló, que le llamó la atención a Eva, ¿no es cierto?, era astuta. La palabra que se traduce por astuta es más bien un modismo hebreo que es como pillo. ¿Ya? Era pillo. O sea, es una entre comillas, inteligencia maligna, que en el fondo lo que busca es hacer caer al otro. Ese es el concepto de astuto. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Ahora, ¿por qué la serpiente? Este es un dato arqueológico solamente. Uno tiene que analizar el contexto histórico. ¿Qué significaba la serpiente en la mente de Moisés? Porque recuerden que la inspiración no viola la cultura ni el acervo que tiene quien lo escribe. En ese entonces, vale decir, 2000 años después de los eventos, la figura de la serpiente, no estoy diciendo que ahí no dice serpiente, dice por qué usó serpiente. La figura de la serpiente, porque Moisés no fue testigo ocular de esto. La figura de la serpiente, en Sumeria y sobre todo en Egipto también, se la consideraba un dios, pero incluso en estas culturas un dios maligno, ¿ya? Que se asociaba con la inmortalidad y con el inframundo, que llamaban los egipcios, ¿no es cierto?, donde eran condenados y eran castigados los que morían e iban al inframundo.
Entonces, fíjense ustedes, estas son figuras cananeas y lo que predomina en la Sumeria, los cananeos, hay montones, son la figura a lo menos de un reptil medio serpentoide, ¿no es cierto? Y todas esas son estatuillas de ídolos y figuras de Dios. Entonces, en la mente de Moisés, que más encima venía de Egipto, fíjense eso, la diosa Apophis, los báculos que se usaban, todos tienen relación con serpiente. Él tenía en mente serpiente. Entonces, es posible que él haya puesto serpiente, ¿no es cierto?, brillante. ¿Ya? No que se arrastre ninguna cosa, sino que brillante, que de alguna manera Satanás usó para tomar contacto con la mujer. Ahora, eso también nos lleva a la posibilidad de que Satanás no estuviera dentro del huerto, sino que estuviera fuera del huerto y se tuvo que entonces valer de una criatura para entrar y llegar a la mujer. Satanás no convivía con ellos ahí. Entonces, hablamos también de la primera, entre comillas, posesión, y entra y habla con la mujer. ¿Ya? Bueno, todos esos datos, a veces uno siempre se cuestiona, los damos, no los damos, pero yo creo que es importante que nosotros vayamos siempre, podemos caminar un pasito más allá y en una de esas nos entretiene. ¿Ya? Entonces, volvemos al Génesis. ¿Se entiende? Entonces, hay una idea cultural también de la serpiente. En la caída propiamente tal, dice, lo primero es una afrenta a la integridad de Dios, con que Dios os ha dicho, ¿no es cierto? Con que Dios os ha dicho. ¿Qué es la primera parte de la afrenta? No comáis de todo árbol, es una mentira, ¿no es cierto? Ahora, ese árbol de la ciencia del bien y el mal no significaba que Adán y Eva no sabían lo que era lo bueno y lo malo. Ellos sabían. De hecho, ellos sabían que era malo comer de ese fruto, ¿no es cierto? Sabían eso. Dios le hizo una advertencia. Si ustedes comen, van a morir. Ahí está la advertencia. Entonces, ¿qué era la ley de Dios para ellos? Coman de todo menos de esto. Esto es bueno, esto es malo. ¿Qué es el árbol de la ciencia del bien y el mal? Es el deseo de independencia de Dios y de decir yo qué es bueno y qué es malo. Yo tengo libertad, entre comillas, de elegir entre lo bueno y lo malo, pero esa libertad no me faculta a mí para determinar qué es bueno y qué es malo. Esa es la potestad de Dios. Dios es el que determina que esto es bueno, Dios es el que determina que esto es malo. Y yo tengo la voluntad de hacerlo o no hacerlo. Hay consecuencias en no hacerlo y hay consecuencias en hacerlo. Entonces lo que le dice la serpiente, no van a morir, pero del fruto de la verdad. No comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer también, afirmando, no morirán. Dios dijo, morirán. La serpiente dijo, no morirán. Eso es exactamente hoy día con nosotros. La Biblia dice, no dejen de congregarse. Ay, pues que no tengo tiempo, que esta cosa aquí, que las cosas, que acá, mira, voy a ir para la Navidad, bla, bla, bla. ¿Cierto? Orar, dar, leer, estudiar, congregarnos, amar, cambiar, dejar de mentir, todas esas cosas, la Biblia lo dice claramente. Pero nosotros, nuestra tendencia es a relativizar las cosas. Aquí la serpiente no relativizó las cosas, sino que definitivamente las contradijo. Las contradijo y le vende la idea, la misma que ella en su locura creyó que podía concretar, de subir al cielo, de ser como Dios, se la vende a la mujer. Sino que sabe Dios, otra vez, que el día que ustedes coman o que comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que le está diciendo, ustedes pueden por ustedes mismos determinar que esto está bien, esto está mal. Y es así como funciona el ser humano desde ese momento. Para mí está bien esto. ¿Por qué tendrían que haber tantas cosas que fueran bien? ¿Por qué es tan relativo? Y decimos, bueno, lo que es bueno para mí, me da lo mismo si es malo para ti. Pero para mí es bueno.
Entonces, se dan cuenta que todos esos aspectos están relativizados, sobre todo cuando van de la mano del egoísmo. ¿Ya? Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal, y aquí no sabemos cuánto tiempo Adán y Eva convivieron alrededor de ese árbol, quizás pasaban 2 veces al día, 1 vez al día, no lo sabemos. Pero el tema es que en ese momento, cuando está la tentación, y ojo, ¿cuándo pecó Eva? ¿Ahí o cuando comió? Vamos a hacer la... ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? Cuando comió. Sí. ¿Por qué? ¿Tenía pecado Eva ahí? Estaba medio chascona Eva, ¿no? ¿Tenía pecado aquí? No. ¿Jesús tuvo pecado? No. ¿Fue tentado? Sí. Al punto que en un momento determinado llegó a sudar sangre antes del Calvario. ¿Y él qué hacía? Se sujetaba al Padre. Pero, ¿le habrá pasado la idea de no ir a la cruz? Claro, por eso estaba orando. Eva no tenía pecado. Eva pecó cuando comió. Porque aquí tuvo la misma oportunidad que tuvo Jesús de resistir al diablo. Nosotros ahora no estamos en esa condición. Nosotros la concupiscencia nos mata y somos pecadores desde la primera célula hasta la última. Porque nosotros somos caídos, no sabemos lo que es estar sin pecado. No tenemos idea de eso. Pero Eva recibió esta tentación y pudo haber dicho, no, pues si te acabo de decir, Satanás, que de todo podemos comer, no necesitamos comer de eso. Sabemos nuestro límite, sabemos que somos criaturas y agradecemos a Dios por toda la maravilla que nos ha dado. Así que a otro con ese... Bueno, no había más gente. Y quién sabe si en ese momento Dios inmediatamente condena a Satanás porque se habría acabado el problema. No lo sabemos. Y ellos hubiesen tenido acceso a ¿qué cosa? ¿Cuál es el otro árbol? El árbol de la vida. Pasaron la prueba, pasamos entonces al árbol de la vida. Dígame. No lo sabemos porque no lo dice, pero es posible que debiera saberlo, porque si nosotros nos damos cuenta, y aquí viene, por eso es que cuando Dios los descubre, entre comillas, los descubre, ¿a quién llama? Adán, porque Adán fue el que recibió la orden antes que Eva fuera creada, y Adán tenía que haberle dicho, a lo mejor le dijo, pero no con la firmeza suficiente, no lo sabemos, tampoco es una sospecha, no sé, como que era medio holandés que el Adán, y no lo tomó con la fuerza que debía, no lo sabemos, pero el tema es que Adán también debía informarle de que tenían que tener cuidado. Es posible. Pero independiente de eso, ella tenía clara la orden si ella misma rebate a Satanás en la primera frase. ¿Me entienden? Por lo tanto, esto que le llamó la atención y le dice algo que va contra la ley de Dios, por eso que el pecado es infringir la ley de Dios. ¿Cuál era la ley para ellos en ese momento? Pueden comer de todo menos de esto. Infringieron la ley, pecado. ¿Ya? Entonces, empieza a surgir esto, lo que significa que no fuimos creados robots. No fuimos creados para amar a Dios como un robot. No le dijo, no, vete Satanás, estoy programado para rechazarte. No. No usen la palabra libre albedrío, porque esa cuestión es hindú y tiene que ver con otras cosas. Usen la palabra capacidad de voluntad. Un animalito no tiene voluntad desde el punto de vista de la racionalización de un acto. ¿Me entiende? Yo tengo la voluntad de ir y hago ese acto porque tengo conciencia de lo que significa de esto.
Por lo menos debería ser. Eso es lo que nos hace seres, entre comillas, racional. Pero hoy día nosotros somos cada vez menos racionales y más emocionales. Entonces, pero ese es el concepto de del raciocinio. Entonces dice, ahí está la tentación, la que él no logró y que sabía perfectamente que el hombre no iba a lograr ser como Dios. Y la mujer dijo que el árbol era bueno, que era agradable a los ojos, todos los sentidos, fíjense, bueno, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. Ella creyó, como de esto, y entre otras cosas voy a ser omnisciente, voy a saber todo, ¿no es cierto? Y tomó de su fruto y comió. Y dio, esta es la parte más terrible para mí, dio a su marido, el cual comió así como ella. ¿Te das cuenta? Entonces el marido, y escúchenme una cosa, hizo a Eva más arriba que Dios. Eso fue lo que pasó. Él estaba tan encantado con Evita, tan encantado, porque en el tiempo en que Adán le estuvo poniendo nombre a los animales, no sabemos cuánto tiempo es, porque él fue creado al sexto día y de ahí hay un tiempo indefinido hasta la creación. Suponemos que no estuvo 2 horas poniéndole nombre a los animales. ¿Ya? Entonces pasó un tiempo determinado y por eso es que esa sensación de soledad, de vacío que vino, Dios la llena con la mujer y él también en una expresión, ahora sí. Entonces, él colocó a Eva por sobre Dios. Ese fue su pecado también, que lo llevó a comer. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Cuando la Biblia usa la expresión fueron abiertos los ojos, no solamente lo está diciendo en el sentido físico, y particularmente en el Antiguo Testamento tiene un sentido de revelación. Se reveló que estaban desnudos. Dios los abandonó, Dios ya no estaba en comunión con ellos, Dios no vivía en ellos, como en el caso de nosotros hoy día que el Espíritu Santo mora en nosotros, sino que Dios convivía con ellos, pero esa convivencia se cortó al momento que ellos pecaron. No se cortó cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Que era la oportunidad, piensa uno, de que quizá Adán dijera, lo siento, perdón, me arrepiento. No, sino que ahí nos damos cuenta inmediatamente, que vamos a ver con las consecuencias del pecado la próxima semana, la situación, ¿no es cierto? Pero el punto es que Dios se separa de ellos, y ellos inmediatamente comienzan a ver la desnudez, ya no con los ojos limpios de Dios antes del pecado. Y entonces, en vez de buscar a Dios, ambos arrepentirse, ellos dijeron, no, pues, nosotros tenemos la solución, y la solución es que nosotros vamos a cosernos una cuestión y nos vamos a tapar. Entonces se dan cuenta inmediatamente la autonomía de Dios. Eso es el primer acto religioso de la historia. Algunos dicen que fue el acto de Caín, pero no, este es el primer acto religioso. Nosotros vamos a cubrir nuestro pecado, ¿no es cierto?, con nuestros medios de la religión mundial, incluso la de los ateos, a mi manera. La manera de ellos, ¿cuál fue? Aquí hay hojas de higuera. Entonces, ahí empieza la hecatombe del ser humano. Entonces, ¿cómo entra el pecado en el género humano? Entra por medio de esta tentación que la mujer tuvo. Porque ¿cómo es que se le llama a Jesús el segundo Adán, ¿no es cierto? El primer Adán fracasó. ¿Dónde fracasó? ¿Fracasó en qué? ¿En labrar la tierra? No, fracasó en obedecer a Dios. Y nuestro fracaso como cristianos está ahí. Cada vez que somos desobedientes a Dios, fracasamos. Y lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Arrepentirnos. Nosotros a veces somos buenos para mirar la paja en el ojo ajeno, pero tenemos una viga que a lo mejor la gente no ve, pero Dios sí ve. A lo mejor para la gente no es perceptible, para Dios sí. Todo tiene que ver con obediencia o desobediencia, con hacer las cosas a mi manera, con no entender los límites que Dios nos ha puesto. Dios nos limitó su revelación a 66 libros. Pero ya que no, que yo tengo una nueva revelación, que tengo esto más, que hay que agregarle esto otro, que hay que ponerle de acá. Cuando ni siquiera obedecemos el 10% de lo que está ahí. ¿Pero por qué queremos? Porque está en nuestra naturaleza, está en nuestro ADN. En nuestro ADN caído, pervertido, está eso.
Dios dice esto, pero no, pero en realidad no, tiene que haber algo más y le vamos poniendo más, entonces... No, no hay más revelación, ahí está. Es todo lo que Dios dice y es lo único que necesitamos saber. Entonces, ellos tenían solamente un mandamiento tipo advertencia y tenían un mandamiento en relación al huerto, labrarlo, cuidarlo y comer del fruto de su trabajo y todo lo que venía. ¿Ya? Entonces, ahí está cómo es que el pecado entra. Y eso es lo que sabemos, hermanos. No podemos entrar a especular y a ninguna otra cosa. Es así como fue. Ahora, esto es la primera consecuencia de la cual se va a derivar nuestra reunión del próximo miércoles, si Dios quiere. Habla de cómo, y esta palabra es muy importante, transferencia del pecado a la raza humana. La transferencia es mucho más grande la palabra que pasar algo, ¿no es cierto? Si yo a mi hermano, si yo estoy agarrado de un cable de 5000 volts y le tomo la mano, tú te vas a electrocutar igual. Y si te lo tomas ya la mitad, no eso es transferir, ¿no es cierto? Y lo que hizo el pecado cuando cae la raza humana es pervertida. ¿Qué significa eso? Significa que a nivel del ADN, que es la transmisión de la información genética, ocurrió un daño. Se incorpora un daño que no existía, que es la muerte, entre otras cosas, la muerte física. La muerte no es natural. La muerte es consecuencia del pecado. Nosotros no fuimos creados para morir. Fuimos creados para vivir. ¿Ya? Entonces, no sabemos cómo es que esto, pero de alguna manera llega ahí, porque la transferencia es una transferencia profunda, interna. Romanos 5:12. Esa. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La palabra ahí es dierjomai, que es, la raíz es arjomai, que es transferencia, ¿no es cierto? E implica que algo mío se va con mi hijo. ¿Se entiende? O sea, él sale de mí. No sé si logro explicarme. No es que hacemos algo externo, no es que si, no, ya en realidad yo voy a dejar esto y acá. No, no te puedes librar de eso. No te puedes librar de eso. Por eso es que un bebito que nace en condición de pecado. No nace todavía con la conciencia del pecado, pero es pecador porque ya heredó esa perversión. ¿Ya? Esa perversión. Entonces, ¿cuál fue el problema? El pecado entra en el mundo, no en el planeta, ya estaba Satanás acá, sino que en la humanidad. Y el pecado, la muerte, ahí está la consecuencia, con todo lo que eso significa. Es seguro y probable que Adán no tenía idea de la dimensión de lo que estaba haciendo, pero sabía que iba contra la voluntad de Dios y eso era suficiente. Nosotros no necesitamos ver hasta dónde podemos caer, ¿no es cierto?, pecando, porque ni siquiera nosotros sabemos la dimensión cuando comenzamos a envolvernos en el pecado. Pero eso se transfirió a todo el género humano y entonces por esa razón todos pecamos y Romanos 3:23 dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya? Entonces, la próxima semana vamos a hablar sobre las consecuencias o empezar a ver las consecuencias del pecado, que creo que vamos a ocupar 2 miércoles allí. Bien. Héctor, ¿puedes orar? Acá a mí te va a llevar él. Antes de terminar. Préstele el micrófono porque la gente de internet
¿Qué pasa conmigo? ¿Yo qué hago? Este. ¿Se escucha ahí o no? Ya, cuando Eva escucha a la serpiente, se le abren los ojos y puede ver, digamos, que es capaz de obtener sabiduría. En ese momento peca. Se consume el pecado después, porque el Señor dice, si tú codicias a la mujer de tu prójimo, ya pecaste. De ella específicamente, porque ya de ahí en adelante no, pues porque cuando uno ya se le pasa por la cabeza ya pecó ya. Sí. Sino cuando lo... ¿Qué decían los fariseos? Yo no he tocado a esta mujer, yo no he matado, la podían ofender, todas las cosas. Pero ellos consideraban que como no lo habían completado o concretado, mejor dicho, el acto, entonces no era pecado. Y Jesús le dice, no, muchachos, ustedes son pecadores cuando piensan. Si tú pensaste en hacerle daño a esta persona, tú ya pecaste. La consumación del pecado trae consecuencias. Obviamente, si yo le tengo mala a la Emita, es una broma. Si yo le tengo mala a ella, y en mi fuero interno, pero nunca le digo no, y cuando la veo, oye, Emita, y claro, yo pienso que no he pecado. Eso tiene un nivel de consecuencia. Ahora, si yo le hago una zancadilla, tiene otro nivel de consecuencia. Lo que cambia o lo que empeora son las consecuencias. Entonces, alguien piensa en adulterar, bueno, no pasó nada, esta cosa que sí, pero está albergando pecado. Pero si adultero, bueno, ya ahí viene el otro. Ahí viene el otro. Entonces, las consecuencias son distintas. ¿Ya? Ya. Ok, ahora sí. Gracias. Señor, estamos en tu presencia, Señor, para darte gracias, en primer lugar, porque toda tu palabra, Señor, es importante para nosotros, Señor. Agradecemos la oportunidad que tú nos das, Señor, para poder saber y aprender de ti, Señor, de todo lo que tú nos transmites. También le damos las gracias a nuestro pastor, Señor, las bendiciones para él, por todo lo que él prepara para nosotros, Señor, y poder traspasar esta información a nosotros. Te pedimos, Señor, que acompañes a cada uno de los que están acá, Señor, con su bendición a sus casas, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.